Hola Fernanda, Hola Cristian, ¿cómo estás? bien, bien, bien. Hola a todos y todas quienes se están conectando en este momento. Ya vamos a empezar solamente en 1 o 2 minutitos más. Bueno, la mayoría que probablemente muchos de los que se están conectando ya conocen este programa, pero para los que es primera vez que se conectan, contarles que este es nuestro programa Quédate en casa y conversemos de ciencia, una iniciativa que ya va en su octava versión, que impulsamos a través del trabajo de dos núcleos Milenio, el núcleo Milenio Ciclo y el núcleo Milenio Muse. Mi nombre es Cristian Vargas, yo soy académico de la Universidad de Concepción y como toda la semana me acompaña Fernando Yarzún, científica, ¿no es cierto?, del Centro IMAR y académica también de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Hola Cristian, ¿cómo están las cosas por allá por Conce? Aquí en Puerto Vara sigue el invierno, pero quizás no tan frío como los días anteriores. Acá está súper helado. Hemos tenido un día Sí. súper bonito con sol, despejado, pero empezaron los días fríos, así que está bien, bien helado. Y tal como promocionábamos en el programa de hoy, está ideal como para un after office, tomarse algo para que nos caliente un poquitito el cuerpo, ya sea un café, un vinito, una cervecita, lo que tengan ahí, y para que conversemos de ciencia como toda la semana. Sí, y quizás recordarles de que todavía quedan un par de días para los que quieran participar del concurso que tenemos en el Instagram para ganarse un sorteo, para ganarse uno de los libros que se hizo con la comunidad de Tongoy, que se llama Recetas con Historia, que rescata historias de distintas recetas de familias, de personas que trabajan allá. Es muy lindo el libro, tiene además de la historia, las recetas que son exquisitas, así que se los recomiendo totalmente. Sí, anímense en concursar. Yo creo que este probablemente sea ya una de las últimas posibilidades de concursar por estos libros. Es un súper bonito material, así que aplíquense todos y todas y traten de escribirnos, ¿no es cierto?, a través de las diferentes plataformas sociales que tenemos, tanto en Facebook como en Instagram. Exacto. Y este, que va a ser el último capítulo de la temporada, lo estamos cerrando justamente, ya que estuvimos hablando de comunicación de la ciencia, porque estuvimos comunicando ciencia, vamos a traer, y ya la trajimos y está esperando, una experta en comunicación de la ciencia. Te cuento que ella es científica y es experta en comunicación de la ciencia, y nos va a venir a hablar de comunicación de la ciencia en tiempos de pandemia y crisis ecológica. Así que se viene un tópico bastante debatido y que puede traer algunas controversias, así que vayan preparando las preguntas. Su pregunta es, ¿vamos bien con esta comunicación? Así que sin más, voy a presentar a la doctora Nelly de Paul.
licenciada en Ciencias, en mención en Biología, y máster en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile. Ella también tiene un doctorado en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de California, en Irvine, y es máster en Comunicación de Ciencias del Imperial College de Londres. Nelly tiene una larga trayectoria en la comunicación de la ciencia, y entre las cuales destaca también el que ha co-creado y es profesora del Diplomado de Comunicación Científica, el único que existe en el país, y que actualmente se dicta en la Universidad de Chile. Ella se desempeña actualmente como directora de comunicaciones del IEB, del Instituto de Ecología y Biodiversidad, y es presidenta de la ACHIPEC, que es la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para Comunicación de la Ciencia. Así que tremendo currículum que tiene. Nelly, bienvenida. Ahí está conectándose, ahí viene. Hola, hola Fernanda, hola Hola Cristian, muchas Nelly. gracias por la invitación. Hola, hola, muchas gracias a ti por darte el tiempo. Yo sé que a veces es difícil en la semana entre la ciencia y estar haciendo miles de cosas, pero también con el tema familiar a veces, que hasta ahora siempre estamos ocupados haciendo diferentes cosas, así que te agradecemos un montón el tiempo que te dieras para acompañarnos en este programa. No hay problema. Oye, y Nelly, a pesar de que dije como en resumidas palabras un poco tu currículum, siempre tratamos de partir estas conversaciones como presentando un poco a las personas como de dónde vienen, por qué llegaron a hacer lo que están haciendo. Entonces, como quería partir con alguna pregunta de, tú estudiaste y empezaste con una carrera que iba como derecho a la academia, con el doctorado, etc. ¿Cómo fue que de eso te decidiste a dedicarte full y de hecho ir a hacer máster en comunicación de la ciencia? ¿Cómo, fue algo que siempre te interesaba o fue en un momento que diste un giro? Sí, mira, fue un giro, la verdad. Yo estudié ciencia y en Chile las personas que estudiamos ciencia nos muestran un camino, solo un camino, y el camino es la academia. Y a mí me gustaba y me parecía fabuloso y no me aproblemó y jamás me cuestioné que no me mostraran caminos alternativos. Tampoco me imaginé que existían hasta haberlos visto después, digamos. Entonces seguí el camino habitual, pues hice un pregrado, en la Universidad de Chile no había tesis, entonces me consideraba muy polla para tirarme al tiro al doctorado, así que hice un magíster, y de ahí me fui a Estados Unidos a hacer el doctorado, y durante el doctorado pasaron varias cosas, tanto a título como personal, como más, no sé, de las situaciones y contextos, digamos. Por un lado, me pasó que yo me sentía un poco aburrida del el nivel de especificidad que se nos pedía, y tiene que ver con el avance de la ciencia, de cómo cada vez somos expertos en temas aún cada vez más específicos. Y yo me di cuenta que a mí, la verdad de las cosas, me gustaba saber un poquito de todo y no todo de un poquito. Entonces yo siempre andaba picando por todos lados, 8.940 hobbies. A mí me gusta cuando la curva de aprendizaje es súper empinada. Entonces, después como que me empiezo a aburrir, esa es la verdad. Y me di cuenta de eso. Pero pasó otra cosa más, que yo creo que también contribuyó. Yo creo que igual hubiera llegado a la comunicación de la ciencia sin esta segunda cosa, pero tal vez me hubiera demorado más. Y fue que tuve una tutora de doctorado mujer y era como lo contrario a una imagen de quién querría yo ser. Era joven, recién entrada a la academia y el nivel de estrés que tenía era tan brutal que ella, digamos, no lo supo procesar bien y en el fondo se transformó en alguien que solo nos veía como máquinas de hacer papers en el laboratorio. Y eso creaba relaciones realmente súper dañinas dentro del laboratorio. Menos mal que ahí éramos como todas bien amigas, entonces pudimos todas salir adelante, pero yo la veía a ella y decía, yo no quiero esa vida que ella está acá, porque esto es en Estados Unidos, donde los profesores pasan varios años como en periodo de prueba, hasta después recién postular al tenure, el famoso tenure que es la permanencia. Entonces esos 5 años, que fueron como los últimos años de su juventud, por decirlo de alguna manera, yo la veía destruida y con súper mal liderazgo. Y dije, yo ni siquiera quiero pasar por la oportunidad de estar ahí. Entonces, me empecé a ver que el estilo de vida necesario era de un nivel de competitividad horroroso que no te permitía realmente hacer otra cosa, en términos más personales. Yo sé que hay gente que pasa por experiencias muy distintas, pero esa fue la mía en ese momento. Entonces, entre eso y darme cuenta que yo la verdad quería estar sabiendo de todas las ciencias y recorriendo el mundo y sacando fotos y escribiendo y enterándome de toda la ciencia que hacían otras personas, y quería tener un estilo de vida mucho más libre y mucho más también no sé, con más viajes y era otra vida la que yo quería. Y ahí fue cuando decidí salirme del camino académico. Y no me arrepiento para nada.
para nada, no lo echo de menos. Sí echo de menos investigar, pero ahora me gusta investigar sobre comunicación de la ciencia, porque ya se transformó en una pasión que me absorbe completamente. Entonces, esa parte nunca se me murió, ese amor, digamos, siempre ha estado ahí. Me gustaría tener un poco más de tiempo para investigar más al respecto. Qué interesante lo que cuentas, porque en alguna medida yo creo que lo que te pasó a ti, por ejemplo, en tu época que estás estudiando en Estados Unidos, es probablemente lo que también le pasa a muchos estudiantes de doctorado, también probablemente acá en Chile, de que entramos en esa dinámica de tenemos que estar publicando, manteniéndonos activos, tener una tasa de publicación, si te quieres ganar un proyecto, si te quieres ganar un fondo, si sea un milenio. Y entramos en esa cadena de tratar de ganar proyectos grandes, después más grandes, después más grandes, y entra uno en una vorágine que también que tiene que ver con que a veces en los grupos de laboratorio, y lo hablo así a título en mi calidad de profesor a cargo de un laboratorio de la universidad, de que hay todo un equipo humano detrás de uno, con el cual uno tiene un cierto grado de compromiso también en adquirir, ¿no es cierto?, financiamiento para hacer ciencia, para que esa gente siga haciendo carrera. Pero quizás me voy a adelantar un poco con la pregunta, podría haber sido más adelante, pero basado en tu experiencia de vida que estás contando, cuando uno opta por esta posibilidad, ¿no es cierto?, de seguir otro rumbo, digamos, en este caso la comunicación de la ciencia, ¿qué es lo que tú recomiendas? ¿Hacer un doctorado en ciencias, así como lo que hiciste tú, y después derivar? ¿O definitivamente cuando uno tiene esa inquietud, ¿no es cierto?, de hacer algo mucho más que escribir paper, ¿no es cierto?, elegir otro camino que puede ser, por ejemplo, probablemente hacer estudios de posgrado en la línea de comunicación de la ciencia? Yo creo que siempre va a depender de la persona, o sea, yo no me arrepiento de nada para atrás, o sea, haría el doctorado de nuevo, lo pasé súper bien haciendo el doctorado, fue muy bueno, y me gusta tener un doctorado por otra razón, no solamente porque para mí cada momento que viví siento que tuvo total sentido en su momento. También me gusta tener un doctorado porque con los científicos me da más credibilidad como comunicadora científica, es triste decirlo. A mí me encantaría que los científicos le hablaran de la misma manera a una persona que estudia periodismo que a mí, ¿ya? Pero ya de alguna manera el doctorado se siente como, pertenece a un club, ¿ya? Y eso me ha abierto puertas. Insisto, a mí me parece súper mal que eso me haya abierto puertas y no se las abra a otras personas de otras profesiones, pero ha sido también mi experiencia. Pero yo creo que cabe de todo, o sea, las personas que, no sé, que estudian periodismo primero, que después hacen alguna especialización no sé, periodismo escrito, puede ser algún tema científico, puede ser una pasantía en un laboratorio, personas que vienen del arte, personas que vienen yo creo que la interfaz entre la ciencia y la sociedad es interdisciplinaria por naturaleza. Y ahí yo siento que cabe de todo. También conozco gente que ha hecho un doctorado en ciencia y que después ha tratado de seguir el camino a la comunicación de ciencia y que le ha costado un montón también. Entonces, al final encuentro que no hay recetas para esto, para nada. Como yo te digo, yo no me arrepiento. Si yo supiera, no sé, si me hubieran mostrado una bolita de cristal a los 20, me hubieran dicho este es el camino, habría hecho los mismos magísteres, el mismo doctorado, hubiera hecho todo igual. La verdad, para mí, además, el nivel de profundidad que me entregó con los temas que ahora manejo como comunicadora, no lo habría tenido sin los estudios de posgrado. Así que para mí este fue el mejor camino. Seguro que para otras personas les gustaría llegar más rápido si se dan cuenta antes, pero yo creo que depende súper harto de la persona. Y Nelly, quizás también no es solamente la experiencia y la credibilidad, pero también las conexiones, ¿no es cierto? Porque estuviste en Estados Unidos, conociste a científicos, fuiste a conferencias, entonces ahora cuando se te ocurre un tema, sabes a quién llamar, que eso igual es una curva de aprendizaje. Sí, absolutamente, absolutamente. Estoy como pasos bastante más cerca de encontrar a las fuentes y a los expertos y a los papers también. Cuando quiero saber de un tema me demoro menos en llegar a eso, sobre todo si es un tema más cercano hacia las ciencias biológicas, digamos. Pero una cosa que quería agregar es que vi en Estados Unidos, por ejemplo, que les mostraban otros caminos a los estudiantes de doctorados, como, ok, estás haciendo el doctorado, por supuesto que nos enfocamos en eso, pero de vez en cuando traían algunos expertos a hablar de, no sé, cómo es el camino del científico que después entra al Parlamento, cómo es el camino del que, la verdad con comunicación de la ciencia no me pasó, pero yo veía que algunos programas como que mostraban una paleta un poco más grande, cómo es trasladarse a trabajar en la industria, etc. También he visto he visto acá en Chile que algunos directores de programas de posgrado como que tienen también esa inquietud. ¿Cómo le doy
¿cómo le muestro otros caminos a mis estudiantes? Porque la academia, en la academia no caben todos, lamentablemente. Y yo creo que es súper bueno que haya gente con doctorados en ciencia haciendo otras cosas también. Sí, quizá eso pasa también por las características a veces específicas que tienen los programas de doctorado. Por ejemplo, yo estoy pensando en un programa, no sé, en oceanografía, en ecología, pero a mí me pasa mucho, por ejemplo, yo trabajo en un programa que es un doctorado en ciencias ambientales, entonces tenemos estudiantes que son abogados, tenemos estudiantes que son Claro. periodistas, que son de todo. Y muchos de ellos al final terminan trabajando efectivamente en servicios públicos, en industria, en empresas, entonces Exacto. a veces también tiene que ver con el carácter que tenga el programa de doctorado en sí, ¿no? Absolutamente, sí, pues yo siempre pasé por programas que eran súper básicos, no me gusta el concepto de ciencia básica, pero sí, pues siempre pasé por programas orientados a la investigación 100%. Claro. Y Nelly, quizás, porque se nos van a ir ocurriendo hartas preguntas, pero Sí. quizás empezamos compartiendo un poco la pantalla con las imágenes, como para que dé una pequeña introducción del tema, y de ahí volvemos a hacerte más preguntas de eso y de lo que presentes. ¿Sí? Bueno, sí. La confesión acá es que modifiqué, bueno, tal vez todos lo hacemos, pero modifiqué una presentación que tenía de antes, que solamente es como para conversar sobre el foco que yo creo que me gustaría darle a esta conversación de hoy, porque la premisa, digamos, es comunicación de la ciencia en tiempos medio graves y urgentes, ¿no es cierto? Pandemia, cambio global, el mundo se cae a pedazos, y cuál es nuestro rol ahí, ¿no es cierto? Como interfaz ciencia-sociedad debiese ser un rol súper crucial, pero ¿cuál realmente es? Así es que vamos a compartir pantalla, la voy a hacer lo más rápido posible. Me tienen que permitir el compartir pantalla. Ya, súper. Entonces, ¿dónde está, señora presentación? Ahí estás. Compartir. Estamos acá. Y díganme ustedes qué se ve. Díganme si vamos bien. No, pues. Me ven a mí, ¿no es cierto? Vemos el PowerPoint, lo tienes que simplemente poner en presentación. Ya, perfecto. Ya, Sí, súper. ahí Ok. estamos. Entonces yo le puse reconectar el conocimiento como una especie de término paraguas, ¿ya? Ya les voy a explicar a qué me refiero. Siento que estamos, ya, espero no dar mucho la lata, por eso la voy a hacer corta y lo demás que salga en la conversa y en las preguntas, ¿ya? Pero siento que el conocimiento ha sido demasiado compartimentalizado, eso, muchas cosas han sido divididas de manera binaria a lo largo del desarrollo de la ciencia moderna en los últimos cientos de años. Entonces estamos súper acostumbrados también como científicas y científicos a clasificar. Esto es A o B, esto es rojo o es amarillo. Y resulta que también todos sabemos que la cosa no funciona así, pues generalmente hay una gradualidad, ¿no es cierto? Las cosas nunca son tan binarias. Entonces yo creo que, no sé, yo siempre pienso, cuando un niño se hace una pregunta, no hace una pregunta, no sé, se dice porque el cielo es azul, para ese niño o niña no es una pregunta de ciencia o una pregunta de química o una pregunta de poesía, da lo mismo eso, es una pregunta nomás. Entonces, yo creo que es bueno empezar a romper un poco esas barreras que hemos nosotros puesto para tratar de comprender el mundo. Por ejemplo, hay una división que me parece que ha sido terrible a lo largo de la historia, no sé, occidental del mundo, que es la división entre los humanos y la naturaleza. Me gusta un hecho que leí hace un tiempo, que hay ciertos pueblos indígenas que no tienen una palabra para decir naturaleza, porque no tiene sentido el concepto de naturaleza para ellos. Es como, pero si es todo, es yo y es todo, es como el mundo, el universo, o sea, ¿de qué me hablan de esa naturaleza? Entonces, yo creo que uno de los roles, ¿no es cierto?, de la comunicación de la ciencia debiese ser empezar a conectar estas áreas del conocimiento, ¿ya? Conectar el arte y la ciencia, como lo hace Fernanda, vamos a hablar de eso probablemente más rato. Conectar la sociedad con las personas que investigan, conectar a los humanos con los no humanos, conectar las humanidades con la investigación, ¿ya? Yo creo que esa unión, que de alguna manera se expresa en los conceptos de interdisciplina, multidisciplina, etcétera, es importante. Esta también es para ti, Fer, la pensé para ti. Esta es una cita de un físico mexicano y dice: la razón fundamental de la ciencia es la misma que la del arte, que es el deseo de entender la naturaleza y maravillarse ante, no leo porque está en la pantalla, ante su belleza, que es parte de lo que nos hace humanos, ¿ya?
Yo creo que ese espíritu de búsqueda y de maravilla la comparten distintas disciplinas, y yo creo que tenemos que volver un poco a ese espíritu inicial. Pasemos a lo siguiente. Reconocer que somos parte de una red. Yo vengo de la ecología, trabajo principalmente en comunicación de la ecología, entonces para mí este es uno de los mantras, ¿no es cierto? Es como no existe el humano separado de la naturaleza, esto es una red de vida en la cual todos son importantes, y si hay elementos que se caen, se cae la red completa, ¿ya? Como una especie de, bueno. Entonces, más al detalle, comunicación de la ciencia. No nos podemos olvidar de que hay dos como grandes modos o modelos en que se ha conceptualizado la comunicación de la ciencia, que son el modelo como más antiguo de comunicación, que se le llama modelo de déficit, que es desde los expertos hacia un público ignorante, ¿ya? Modelo que desde las comunicaciones y desde distintas áreas ha sido muy debatido y ya debería estar, por lo menos académicamente está obsoleto. Y el modelo bajo el que, digamos, nos tratamos de mover hoy en día, que es el modelo de diálogo, en el cual no se concibe al experto y al ignorante y un traspaso pasivo de información, sino que se concibe que todas las instituciones y todos los individuos tenemos un tipo de conocimiento lego, y la idea es que conversemos entre todos sobre ese conocimiento lego, sobre nuestros distintos tipos de conocimiento. Suena bonito, es más fácil plantearlo que realmente hacerlo. El modelo de déficit generalmente es el que prima desde la mirada académica, desde la mirada de las y los científicos, que es como, yo tengo este conocimiento, es crucial, y quiero que los ignorantes, las personas que no lo saben, lo tengan. Pero parte de un montón de supuestos que han sido probados falsos. El supuesto de que esa información es lo único que necesita esa persona para cambiar de actitud o adquirir nuevas conductas, etcétera, ¿ya? Y eso es absolutamente falso. El conocimiento no es suficiente, ¿ya? Y además asumir que las personas actúan de una cierta manera solo por carencia de información es también completamente, no solo falso, también es una mirada muy sesgada de cómo las personas toman decisiones en su vida. Por otro lado, creo que estas dos palabras son súper claves, que son diversidad y desigualdad. Diversidad, un poco, es como el espíritu de lo que dije en un principio. Aquí hay múltiples y múltiples puntos de vista, muchas distintas profesiones o tipos de personas también deberían ser parte de esta red entre la ciencia y la sociedad, distintas profesiones, pero también obviamente preocuparnos de la desigualdad en términos de género, racial, religiosa, educacional, socioeconómica. O sea, un país más clasista que Chile, de verdad, cuesta imaginarlo ya. Entonces, tener este concepto de diversidad, sobre todo las personas que estamos cercanos al área de la ecología, ¿no es cierto?, que promovemos la biodiversidad, bueno, esta biodiversidad también es humana, y también tenemos que tratar de abrazarla y pensar críticamente al respecto. Y el otro concepto es desigualdad, ¿ya? Apuntando un poco a los aprendizajes que hemos tenido desde, no solamente por el coronavirus, sino desde que estalló la revolución en Chile en octubre del año pasado, ¿ok? No basta con entregar información. El rol de la comunicación de la ciencia debiese ser mucho más complejo, mucho más rico, mucho más crítico, más pensado y reflexivo que solamente entregar información, ¿ya? La desigualdad en términos de comunicación comienza con la desigualdad en el sistema educativo y se expresa de muchas maneras como están expresadas ahí hacia el lado derecho. El punto 4 me parece súper crucial. Hay desigualdad en la capacidad de actuar según la información relevante, ¿ya? Incluso si todos tuviéramos la misma información, las personas van a actuar de manera diferente, ¿ya? Por aspectos culturales, pero también socioeconómicos. Ya lo dije, no basta con tener acceso a la información, y voy a dar un par de ejemplos, ¿ya? Esta es el Gran Santiago, y lo que vemos acá son un mapa que muestra dónde están los mejores puntajes de la prueba de la PSU de entrada a la universidad, y dónde están ¿cómo se llama?, los grupos socioeconómicos distribuidos en la ciudad. Un caso, yo creo que es aún más claro, es me gusta poner este ejemplo, es la campaña Elige Vivir Sano. Pero muchas personas no pueden elegir vivir sano, aunque sepan cómo se vive sano, ¿ok? No importa tener una campaña gubernamental que diga haga ejercicio, salga a la naturaleza, le hace bien, si las personas tienen 1.8 metros cuadrados de área verde, por ejemplo, como los habitantes de la Comuna del Bosque. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, recomienda
un mínimo, para los habitantes urbanos, un mínimo de 9 metros cuadrados de área verde por persona. Y en Chile creo que hay solo 2 comunas que lo cumplen, que vendrían a ser Vitacura y creo que Lo Barnechea, ninguna otra. Entonces, aquí da lo mismo que un habitante de otras comunas tenga la información de cómo vivir, cómo tener una vida más sana, porque la verdad es que no puede elegir, ¿ya? Y esto tiene que ver con el coronavirus. Estos son mapas hechos en marzo, pero son de cosas que no cambian, digamos, niveles de segregación en Santiago, viviendas de baja calidad, amplitud térmica. Si uno revisa también el mapa de la distribución etaria, ¿no es cierto?, también sigue patrones similares. Entonces aquí la vulnerabilidad al coronavirus no es igual para todos. Por lo tanto, y ya lo hemos visto, estos son mapas de marzo, pero en estos meses obviamente ya lo hemos visto hasta el cansancio, ¿no es cierto? No todos podemos elegir quedarnos en casa, somos los y las privilegiadas las que nos podemos quedar en casa. Esto es de un estudio del Wellcome Trust, una organización inglesa de estudios de biomedicina, que se hizo en 2018, se publicó, no, 2019 se publicó, con datos hasta el 2018, y uno de sus capítulos principales se trata de la confianza que tiene la gente en la ciencia. Se encuestaron, creo que 140.000 personas, bueno, eran realmente cientos de miles de personas, o más creo, de 144 países, eso sí. Y una de las cosas que descubrieron, ellos crearon un índice de confianza en la ciencia y lo midieron con 7.400 variables distintas, y una de las cosas que encontraron es que los países que tienen mayor confianza en la ciencia son aquellos que tienen menor desigualdad económica. ¿Ya? Eso era una correlación absoluta, incluso cuando se corregía por otros factores. Incluso hicieron una combinación en este gráfico a la izquierda entre un índice que ellos inventaron también, que es índice de acceso a la comunicación, ¿ok? ¿Cuántos países que tenían más acceso, las personas de esos países tenían más acceso a información científica, en la tele, en los diarios, en la cultura popular, etcétera? Y se dieron cuenta que importaba mucho más a la hora de aumentar la confianza en la ciencia que un país fuera menos desigual socioeconómicamente hablando. Estos son unos datos también del mismo estudio. En América Latina, 1 de cada 10 personas tiene un alto nivel de confianza en la ciencia, levemente mayor en Chile. A nivel de individuos, en este estudio se descubrieron que las personas que tenían más confianza en la ciencia eran aquellos que habían aprendido de ciencia en la escuela o en la universidad. Y también el segundo factor que encontraron de mayor importancia era confianza en las instituciones nacionales, ¿ya? La ciencia es considerada por las personas una institución, y con todo lo que eso significa. Entonces se la considera como una institución que va de la mano o que tiene el mismo poder, tal vez incluso, que otras instituciones del Estado, ¿ya? Se lo pone en el mismo canasto, ¿ya? Aunque no sea así, pero esa es la percepción que tienen quienes no han pertenecido al mundo de la ciencia, ¿ya? Y las personas que confían más en la ciencia también, el tercer factor que se encontró eran aquellos que se sentían más cómodos con sus ingresos, digamos, del salario, ¿ya? Eso, y también me llamó mucho la atención, traté de encontrar exactamente dónde estaba Chile en términos del factor de ¿cómo se llama? El número, el índice de confianza en la ciencia, y no lo encontré. O sea, es un estudio muy grandotote, puedo compartir después los links, pero sí me encontré con el dato de que la desigualdad en Chile era súper parecida a la del Congo, y eso me llamó mucho la atención. Esto, insisto, datos hasta septiembre del 2018. Entonces yo creo que la comunicación de la ciencia tiene que de alguna manera hacerse cargo de esto. No está tan alejado, el combate contra la desigualdad no es algo lejos de nuestro rubro, no es algo que le compete a otras áreas del saber o de la sociedad civil, sino que también yo creo que es algo que nos afecta profundamente, porque una cosa que nosotros queremos es que haya, ¿no es cierto?, cultura científica, que la gente tome decisiones basadas en cierto razonamiento científico, o que eso sea por lo menos parte de su toma de decisión. Y eso no se va a lograr si la ciencia no hay confianza en la ciencia, ¿ya? No podemos combatir los movimientos antivacunas si no hay confianza en la ciencia. No podemos. No podemos lograr un apoyo social a la ciencia, que es últimamente lo que nos ayudaría a lograr un mayor financiamiento. No podemos tener confianza en la ciencia. Entonces, un poco, no quiero decir que hay que hacerlo porque nos conviene, hay que hacerlo porque es nuestro deber moral, ¿no es cierto? Pero también es parte de lo que nosotros queremos promover. Y para terminar, entonces, unas pequeñas conclusiones.
científicos, comunicadores de la ciencia, todos nosotros, sobre todo todos quienes somos financiados por fondos públicos, deberíamos hacernos cargo de las desigualdades, no solamente la gran desigualdad país, sino que también ser críticos con respecto a nuestros pequeños espacios donde nosotros tenemos cierta injerencia y buscarlo y solucionarlo ahí. Ni hablar con ¿cómo se llama? La desigualdad entre los géneros, ¿no es cierto? Eso ya también se ha súper mostrado ahora, incluso con el coronavirus, las mujeres están mandando menos paper a las revistas científicas y los hombres están mandando más, o sea, seguimos, ¿ya? Cortémosla, pues. Entonces, pensar más críticamente también dentro de nuestros espacios. También pensar para qué comunico, como personas de esta interfaz, como comunicadoras y comunicadores, a quién estamos sirviendo, partir del público, no partir de lo que yo quiero decir, sino que partir de qué necesita saber las personas a quienes sirvo. Me gusta eso del inglés, ¿no es cierto? Se habla de qué comunidades servimos, las personas más desposeídas se les llama los underserved, los menos servidos, así que me gusta pensarlos desde esa manera, ¿a quién sirvo? A los ciudadanos también decirles que la ciencia y la comunicación, la información, el acceso al conocimiento son un derecho y deberíamos todas y todos exigirlos como tal. Y eso, empezar a cambiar paradigmas, pensar que aquí hay un espacio para todos y pensar más en el colectivo. Se nos ha olvidado demasiado el colectivo en demasiados sentidos. Así es que con eso quería terminar este pequeño, ¿cómo se llama? No sé, pensamientos. Y salgo. Súper, gracias Nelia. Estoy volviendo a... ¿Cómo agrando esto de nuevo? Si tienes que dejar de compartir pantalla. Sí, en eso estoy tratando de... Lo que pasa es que... estoy dejando puras embarradas. Todos me están viendo como yo la embarro. Pero es que no sé cómo agrandar ahora la pantalla de ustedes, pues. No, lo único que tienes que hacer es dejar de compartir nomás. Eso, perfecto. Logrado. Perfecto. Oye, qué interesante lo que mostrabas. Se me vienen de inmediato algunas preguntas antes de empezar con las preguntas que ya están haciendo algunas de las personas que están conectadas. Bueno, tú muestras este tema de esta tremenda brecha de desigualdad que existían, por ejemplo, en esos resultados que muestras para Santiago. ¿Qué hay respecto, qué saben ustedes respecto de esta desigualdad que se da considerando el territorio, considerando... se me vino de inmediato a la mente un ejemplo de algo que hacíamos nosotros en nuestro núcleo, que era un programa que se llama De la montaña al mar, donde era impresionante saber porque ese programa básicamente consistía en invitar a niños de colegios de localidades que estaban cerca de la cordillera a que conocieran el mar. ¡Qué bonito! Sí, es súper lindo, pero lo que nos impresionaba mucho es que había muchos niños que nunca habían visto el mar. Entonces, cuando tú me muestras este mapa de Santiago, a mí se me vino a la mente que esto ocurre en todo Chile, digamos, en el territorio en general, y incluso imagínate en un país tan angosto como Chile, que los chicos de los colegios, algunos de ellos nunca hayan conocido el mar, y me parecía realmente impresionante. ¿Qué se sabe respecto si uno amplía, digamos, este tipo de análisis a la escala de Chile? Ya sé que es difícil, pero ¿se sabe algo de eso, digamos? O sea, desde la experiencia, por supuesto, o sea, uno ve esa desigualdad por todos lados. Yo soy de Santiago y vivo en Santiago. Y yo siento que tengo como esas, no me acuerdo cómo se llaman, que le ponen a los caballos para que no vean más allá. O sea, uno ve con lentes de los colores que uno tiene nomás. Uno, en ciencia también, no sé, pues las teorías, los datos, o como uno ve la naturaleza también está totalmente marcado por quién uno es. Entonces, los datos no hablan por sí solos. Entonces yo también siento que muchas veces no lo veo. Y por eso es súper bueno tener personas cerca que lo están viendo permanentemente. Es como tener un Pepe Grillo, pienso yo, ahí en la oreja. Es como, oye, pero eso está totalmente pensado Santiago-céntrico. Oye, eso está totalmente Santiago-céntrico. Porque uno lo necesita. Porque es difícil ver realidades que a uno no le tocan. A mí, en lo personal, cuando me ha tocado hacer actividades en lugares distintos a la región metropolitana, me llevo muchas sorpresas como la que tú me estás diciendo. Me acuerdo una vez, me tocó hacer un taller para profesores de una región extrema y la avidez
con que aceptaban, digamos, no sé, contenido nuevo. Era como, pero si nadie viene nunca acá. Y yo pensaba, ¿y por qué tienen que venir gente? ¿Por qué toda esa gente ya no está acá? ¿Por qué lamentablemente están como todos agrupados en un lugar y ellos sienten al menos que no están llegando los expertos a decirles cosas? O sea, eso me pareció súper triste. Y me pareció triste que sentir esa avidez de oportunidades y que me expresaran que no existían en su región. Eso, pero sobre todo con colegas de otros lados, porque cada vez que uno dice, pucha, no tenemos acceso a A, B o C, siempre es como, ya, pero imagínate donde yo estoy. Eso que para ti es limitado, donde yo estoy es el 10%. Y también lo he notado en alumnos de posgrado que sienten que están tan lejos del centro que se sienten absolutamente ajenos a los beneficios de pertenecer, por ejemplo, a un centro de investigación o a algún programa particular. Sienten que sencillamente para ellos no era. Y a lo mismo cuán verdad o no sea. O sea, en el fondo, si esa es la percepción, hay una sensación de abandono total en el país y eso es cosa de las noticias. O sea, todo pasa en Santiago, ¿no? Nelly, pero también está como la otra cara de la moneda, porque yo también soy de Santiago, hice mi licenciatura en Santiago en biología, y cuando me empecé a meter en las cosas de marinas, eh, como que sentía como que ya vengo yo, la que ya lleva 4 años de carrera, y voy a explicarle, y voy a llegar a una caleta de pescadores cuando la gente lleva ahí generaciones, ellos conocen, tienen un conocimiento que a lo mejor no es el conocimiento científico, pero tienen un conocimiento local del lugar, o lo mismo, tú trabajabas en el área terrestre, ir a los bosques e ir a decirle a alguien ahí que lleva por generaciones y te puede distinguir todas las plantas, a lo mejor no el nombre científico, pero sabe los ciclos de una manera que es como mucho más profunda y de la experiencia. Entonces, también pasa, siento que hay una desigualdad para el otro lado, como mostrabas tú en el mapa de Santiago, de que, y especialmente la gente que se forma en Santiago, en centros urbanos en general, en todas partes del mundo, de esta división de conocimiento y una sensación, porque uno nació en una capital, en un lugar de que uno está aprendiendo un montón de cosas nuevas y el resto del mundo no las sabe, cuando hay mucho conocimiento local y de generaciones y tradicionales y de pueblos originarios que se alberga y que recién ahora pareciera ser que estamos empezando a incorporar en la ciencia, ¿no? Yo creo que esos han sido los aprendizajes también que llevaron de este modelo de déficit al modelo de diálogo. O sea, hubieron muchos casos de situaciones en los cuales en otros países, me imagino que aquí también ha pasado, que llegan científicos como a dictar cátedra a un lugar sin considerar esos conocimientos expertos, pero no necesariamente científicos, de campesinos, etcétera, cosas así. Y al final, evidentemente, los campesinos les daban cancha, tiro y lado a los científicos, como, ya, tú vienes con un tipo de conocimiento, pero yo llevo 14 generaciones, no sé, con ovejas acá, entonces claramente yo tengo algo que decir. Y yo creo que, bueno, también me acuerdo de una colega que trabajaba con ciertas comunidades indígenas, y ella decía, primero hay que romper barreras porque ya tanta gente les ha venido a decir cómo son las cosas, que lo primero es que hay que sentarse con ellos y conversar de cualquier cosa infinitamente, porque primero tenemos que saber quién es el otro y cuán dispuesto está a escucharme a mí. Entonces, para mí me parece fundamental en cualquier tipo de comunicación, o sea, ni siquiera solo de la ciencia, sino que ya la palabra comunicación debiese partir del otro, que de escuchar a un otro. ¿Qué necesita ese otro? ¿Quién es? ¿Por qué cree lo que cree? ¿Qué es lo que cree de verdad? O yo parto de un montón de supuestos, yo juro que piensa en esto, y la verdad nada que ver. Para eso tienes que conocerlo, entenderlo, y un poco querer también a ese público. Y para saber, en el fondo, es como base de la comunicación, si no es un monólogo. Nelia, yo sé que es una pregunta que a lo mejor puede ser difícil de abordar, pero ¿cuál piensa que puede ser la estrategia para llevar la ciencia de forma masiva a la sociedad? Pensando que los científicos en general no van a poder estar en todos los lugares y llegar a todos lados con ese conocimiento. Y no necesariamente tienen que ser los científicos, lo que importa es que el conocimiento llegue. ¿Cómo se puede lograr que ese conocimiento se masifique y efectivamente llegue a esos lugares donde quizá nunca ha llegado o ha llegado escasamente? Yo creo que tengo un poco de problemas con el concepto de masificar, porque mientras, o sea, pensemos en otras cosas, no sé, productos, llamémoslo, por decir algo.
mientras más masivo va a ser menos profundo y va a apuntar a un público más amplio. Entonces tu impacto va a ser también mucho menor. Yo creo que para mí lo que yo le llamo la tríada de oro es que tienes que partir pensando en tu público, entender bien ese público, saber qué necesita ese público y hacerlo con en un formato que ese público ya domine, ya use, ya sea fluido, ya le parezca entretenido y tener un objetivo súper claro. Y tienen que estar súper de la mano esas tres cosas, porque si tú vas a hacer una actividad que dura 1 hora, tu objetivo no puede ser cambiarle para siempre la vida y que aprenda y nunca más bote una bolsa al suelo. O sea, una cuestión de 1 hora tiene un objetivo más humilde, ¿ya? Porque si no, tú mismo te vas a defraudar y si después mides, te vas a dar cuenta que no pasó nada y vayas a pensar que lo hiciste mal. No, eso tiene un objetivo humilde. Si ya haces una intervención que dura, no sé, todo un semestre con un grupo de profesores o qué sé yo, ya podéis ponerte objetivos más elevados, pero informar es como un posible objetivo, o sea, a crear conciencia, entretener, un gigantesco, etcétera. Entonces, ten claro que además un solo producto probablemente no vaya a poder lograrlo todo, ya eso, ni llegar a todos, ya esto del público general tampoco existe, o sea. Sí, me refería más que nada, por ejemplo, no sé, lo que pasa en los colegios, por ejemplo. Es súper común, ¿no es cierto?, que los grupos, los laboratorios, los grupos científicos, o como le llamemos, realicen actividades de difusión en los colegios. Pero claro, vas a un colegio, vas a dos, la mayoría de los casos, muchas veces son los colegios que están justamente en ciudades grandes, donde están las universidades, pero en las localidades, digamos, que están más lejanas, los centros, digamos, prácticamente no llega mucho de ese tipo de difusión, digamos. Entonces, en eso estaba pensando un poco cómo lograr una fórmula para que ese conocimiento también llegara a ciudades, es decir, a localidades más pequeñas, no pensar simplemente en ciudades grandes, digamos. Por eso yo te contaba un poco el ejemplo de las localidades que están cerca de la cordillera. Hay cientos de casos como eso. Probablemente si uno se va a la Patagonia y se va a la zona de los canales, o pase algo similar. ¿Puede existir algún mecanismo en el cual, digamos, uno pueda, a eso me refiero con la masificación, más que nada, sino que haya acceso igualitario alguna vez? Claro, que le llegue a más personas la ciencia, Exacto. no una actividad en particular, que eso puede ser súper específico, pero como que la gente tenga más acceso a la ciencia, a lo científico, a la información científica. Es que también, ahí yo creo que son muchas estrategias distintas. Ahora, yo me acuerdo que la Universidad de Chile tenía un programa cuyo nombre era muy parecido al 1000 científicos, 1000 aulas de Explora. Pero me olvidó el nombre exacto, pero era muy parecido. Entonces uno se inscribía o te contactaban y uno se inscribía y ellos trataban de que uno fuese a las comunas donde menos había, tenían todas las comunas de Chile. Entonces yo en ese momento no tenía cabros chicos, entonces me encanta viajar, entonces dije ya, mándenme a donde quieran, me da lo mismo. Y tengo conexiones, o sea, tengo colegas con los que podríamos hacer algo en conjunto aquí y acá, pero te impulsaban a que fuera lo más lejos posible. Y lo financiaban también, que es obviamente algo que aporta. Ahora, de nuevo, yo creo que lo importante es decir a dónde quiero ir y por qué, porque uno puede hacer difusión así con ventilador, todo lo que quiera, pero en el fondo si esas semillas no caen en un terreno fértil, a personas que esa información o no les sirve o está fuera de su contexto o no van a poder usarla de alguna manera, yo creo que mejor no lo hagas y mejor concéntrate en proyectos más pequeños, con menos personas, pero acompañados en el tiempo. Yo recuerdo, por ejemplo, que hubo mucho tiempo que hacíamos unos talleres de capacitación a profesores, pero era a todo reventar una semana con esos profesores. Y una vez, años después, se nos ocurrió, oye, ¿por qué no hacemos una encuesta, veamos qué pasó con esos profesores, si han aplicado la metodología en los colegios? Y la vasta mayoría no la estaba aplicando. Sí, lo pasé muy bien, fue fantástico, aprendí mucho, pero no la aplico. ¿Por qué? Pues porque la verdad mis condiciones en el colegio no dan para eso. Porque sería como hacer un club, y ahí empezamos a entender que para su contexto, si no había un seguimiento y un acompañamiento, quedaba ahí, la herramienta quedaba ahí. Entonces, tal vez menos es más. Y tal vez en vez de pensar en la masividad, tenemos que encontrar públicos que se podrían beneficiar mucho de lo que nosotros, digamos, hacemos y hacer intervenciones con ellos, diseñadas con ellos, para los objetivos que a ellos les sirvan y largas en el tiempo. Yo creo que eso es más efectivo también.
Meli, y un aspecto que ha pasado en los últimos meses, desde que pasó la revolución, como empezó en octubre, manifestaciones todo el acontecer social, empezaron a haber mucha más discusión también dentro de la ciencia, de qué estábamos haciendo los científicos, de cómo se hace, qué tan democrática es, cómo llega, etc. Y ahora después con el COVID, nuevamente se ha visto, y así como estamos en este programa, también un interés bastante reflexivo de muchos científicos, de cómo nos estamos comunicando, cómo estamos hablando mucho de nosotros sin una preparación formal en comunicación de la ciencia, pero como ahora uno ve, Instagram, Facebook, tienen charlas en todo momento, hay como muchas iniciativas y muchas ganas de hacer algo, pero la mayoría de los científicos o no hay tiempo para hacerlo, o no tienen una preparación, y puede que muchas de estas iniciativas terminen siendo algo que surge y desaparezcan en el tiempo, más que un proceso continuo. ¿Cómo has visto tú ese proceso en estos meses? Nosotros tuvimos una conversación más o menos así cuando todavía era marzo. ¿Cómo lo has visto ahora de cómo se ha mantenido este interés y como vamos todos a hacer programa y comunicar la ciencia a algo que quizás sea más estructural? ¿Lo ves o no lo ves todavía eso? Yo encuentro súper bueno que las redes estén explotando con actividades. Encuentro, entre otras cosas, súper bueno también para descentralizar. O sea, de repente nos dimos cuenta que no necesariamente tenía que haber barreras y que podías invitar a quien quieras porque ya no importa dónde estés. Eso encuentro que es genial. Ahora uno puede estar, hoy día estoy en Ecuador, mañana en Perú, mañana no sé dónde. ¿Por qué no lo hacíamos antes? Esa es mi pregunta. Eso encuentro súper bueno. En ese sentido, sí, creo que esto da mucho más acceso y llegas más lejos. Pero yo creo que estamos llegando al mismo público preinteresado en ciencia. Me parece súper bueno que las personas que ya tienen un cierto interés en ciencia reciban más contenido. Me parece súper bueno, pero no resuelve el problema de que no estamos llegando a otras personas. O sea, no porque esté en una red social significa que realmente es accesible para todos, ¿ya? Y no solamente por la brecha digital o el ancho de banda, sino que por efectos culturales. Es como, no me voy a encontrar con estas cosas porque no sigo a nadie en mis redes sociales que siga a grupos científicos, por lo tanto no los veo, son invisibles. Incluso si los veo, no entiendo ni siquiera qué dice, tengo 4.929 otras cosas que hacer, entonces, y por último, puede que incluso me interese, pero me voy a sentir, hay gente que se achuncha porque piensa que no van, ni siquiera va a entender, ¿ya? Entonces, yo siento que todo esto es súper bueno en el sentido de que le estamos dando más a la gente que está interesada en ciencia, que por las dos encuestas de percepción de la ciencia y la tecnología que se han hecho, es harta gente, o sea, mucha más de la que yo me imaginaba. En Chile hay mucha gente que expresa que tiene un interés en la ciencia. Súper bueno darles más contenido, pero nada de esto resuelve que no estamos llegando a los demás. No estamos usando los formatos o no estamos llegando a esas personas, creo yo. Y por el lado de los científicos, me parece súper bueno que esto siga sucediendo. Espero que entre todos vayamos, digamos, aprendiendo el oficio. Me parece mejor aún cuando las y los científicos que tienen un interés se pueden formar al respecto. Creo que a todos, yo en lo personal me encanta aprender, si no, no habría pasado tantos años estudiando. Me parece súper bueno hacer cursos, a mí me encanta hacer cursos, leer, etc. Entonces, creo que sería importante que a los que les interesa adquieran herramientas para hacerlo, sea escritas, orales, visuales, etcétera, digamos. También siento que herramientas también de habilidades más blandas son súper útiles, porque también se ha visto en la comunicación de la ciencia que a veces el mensajero importa más que el mensaje, en el sentido de que un mensaje es aceptado mucho más fácilmente si la persona que lo está transmitiendo es alguien que uno considera como cercano, alguien agradable, un personaje que se considere, ¿cómo se llama?, cercano a uno, ¿ya? Entonces, tal vez empezar a adquirir ese tipo de herramientas sería súper importante. Veo que hay mucha masividad y, como te digo, eso me parece bien, y yo también siento que hay harto interés, y yo creo que eso se va a seguir sosteniendo en el tiempo. Lo veo también en las generaciones más jóvenes de científicos. Pero sí creo que dos cosas. Uno, adquirir herramientas, como dices tú, y no es por hacerle barra al postítulo, aunque sí, le hago barra al postítulo, ya otros miles de cursos, pero además yo creo que hay que facilitarle ese camino a las y los científicos que quieren seguirlo, porque si siguen siendo solamente remunerados, digamos, académicamente por los papers y por nada más, entonces de verdad que no alcanzan las horas, po.
¿ya? Si ya tienen que estar en 400 comités administrativos, docencia, los papers, escribir un proyectos que son cada vez más difíciles de ganar por la competitividad, aunque te interese mucho ser parte de esta interfaz ciencia-sociedad, tal vez no te da. Pucha, entonces empiecen a ponerle puntaje a eso, como se hizo desde el año pasado para los concursos de postdoctorado. Lo aplaudo, creo que no hay muchos lugares del mundo donde se haga eso, darle puntaje por actividades con la sociedad a las personas que postulan un fondo. Me parece fabuloso y ojalá sucediese en todos los fondos de este país. Yo creo que eso ayudaría. Super Nelida, mira, ya empezaron a llegar muchísimas preguntas, tenemos varias preguntas acá, así que nos vamos a ir a ver algunas de ellas. Acá Claudio Reyes pregunta, ¿qué opinas sobre el nivel de desconexión que existe entre los tomadores de decisión en políticas públicas y la ciencia? Ay, ay, ay. Spoiler, creo que mañana sale una columna de opinión que escribí para La Tercera. Y ahí creo que hablo harto de eso, así que Claudio Reyes que vea La Tercera mañana. Yo creo que esa desconexión ocurre, he escuchado tanto a científicos y científicas pensar cómo llegar a los tomadores de decisión, cómo llego a ellos con esta información. Y yo creo que esa no es la pregunta. Yo creo que a los tomadores de decisión no les falta acceso a la información. Son la gente que tiene más redes sociales, no Facebook y Twitter, sino que redes sociales de verdad, digamos, y que tienen más acceso a todo tipo de información y bienes culturales, digamos. Entonces, no es que esas personas no han llegado todavía a nuestros papers. Los tomadores de decisión no toman decisiones basadas en evidencia científica, ¿ya? Toman las decisiones basadas en evidencia económica y de un tipo particular de economía. Entonces, da lo mismo que lleguemos con todo. Da absolutamente lo mismo. Porque así no se toman las decisiones en este país y en muchos otros tampoco. Así es que eso, yo creo que el camino no va realmente, no es tan efectivo pensar cómo hablo con el senador, cómo escribo un policy brief, cómo transformo mi paper en esto, yo creo que el camino tiene que ser más radical porque no ha funcionado. Siempre me acuerdo de un científico particular que conozco que viviendo en el sur de Chile, iba todos los martes por un año completo al Congreso ya a hacer lobby, digamos, por su tema particular en el que trabajaba, que es de crucial importancia para Chile hoy. Y un año completo, viajando 10 horas en bus una noche para estar todo el martes en el Congreso. Y me lo encontré después de un año y le dije, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué sé yo con el Congreso? Y me dijo, no fui más. No sirve absolutamente para nada. Ahora yo trabajo de la base para arriba. Yo trabajo con las comunidades, levantando proyectos para arriba, porque de arriba para abajo no pasó absolutamente nada. Y eso es una cosa, es una anécdota, pero uno la ve repetida ad infinitum, absolutamente ad infinitum. Entonces, es el sistema. Meli, una pregunta que aquí hace Carolina Esker, y saludos a Carolina Esker y Chile Smart, que hace muy buen trabajo de comunicación de la ciencia, y que está un poco ligado también a esta parte más social de cómo estamos comunicando. ¿Qué opinión tienes sobre el modelo democrático, en donde se investiga, sobre qué se investiga y hacia dónde destinamos los recursos de investigación se decide de forma democrática? Que esa es la otra cara de la moneda, porque no es solamente que tomen decisiones, sino si hay cierta barrera en que la sociedad se va a meter un poco en decidir qué es lo que estamos investigando. Esto me imagino que se refiere a la discusión de ciencia motivada por curiosidad versus ciencia motivada por misión, ¿no es cierto? Yo creo que apunta a eso la Carolina, ¿no es cierto? Eso entendí, es como ciencia modelo democrático, como que se vote sobre qué es lo que vamos a investigar y hacia dónde se le da más recursos según el interés de la gente. Básicamente la gente dice, me interesa más que investiguen sobre salud, entonces se va más recursos a salud. Yo no sé si eso se ha hecho así en alguna parte. Lo que sí conozco de esta discusión, qué divertido, porque yo tenía una diapo de eso en esta presentación y la saqué. Sé que está esta discusión entre la ciencia por curiosidad versus la ciencia por misión. Y los científicos le tienen mucho miedo, siento yo, a esta ciencia por misión, porque en el fondo es como, chao con la ciencia básica y ahora nos ponemos todo a curar el cáncer o a resolver el cambio climático, qué sé yo, pero bueno, en el fondo lo ven como algo muy impuesto. O yo siempre hago algo básico, pero ahora me piden que haga algo aplicado, como que yo creo que hay muchos mitos al respecto. Pero para el otro lado, a mí me parece súper bien que exista la ciencia motivada por curiosidad, ¿no es cierto? Nos lleva a lugares absolutamente inesperados, desconocidos, de los que puede que obtengamos beneficios a largo plazo, pero aunque ya solamente obtengamos conocimiento, ya me parece maravilloso, ¿ya? Eso me parece súper importante.
pero resulta que la ciencia motivada por curiosidad al final muchas veces está motivada por el sistema editorial de las revistas y al final terminamos como cayendo en un montón de modas científicas impuestas por otros en otros países y por gente con intereses económicos como son los grandes conglomerados de revistas. Entonces, la ciencia motivada por curiosidad, ojalá fuera siempre motivada por curiosidad, pero muchas veces es motivada por qué se va a publicar mejor, porque necesito mejorar mi índice H, y qué se va a publicar mejor al final depende de otros, en otros lugares con otras prioridades. Entonces yo creo que hay que lograr un balance entre las dos cosas. O sea, está súper bien que sigan existiendo los fondos y como están, pero necesitamos también ciencia que tenga una orientación país, ¿ya? Para resolver los problemas del país. Para eso estamos generando estos cientos y cientos de personas súper entrenadas, para que ayuden a resolver los problemas país. Entonces yo creo que aquí tiene que haber un balance, y no puede ser que sigamos peleando entre defender la ciencia por curiosidad versus defender la ciencia por misión. Yo creo que allí también debería haber espacio para todos. Ahora, ¿cómo lograr ese balance? ¿Qué porcentaje del presupuesto debiera ser para ciencia motivada por curiosidad versus misión? Chuta, ahí no sé, yo creo que eso da para una conversa mucho, mucho más larga. Mira, Nerea, aquí Ricardo Letelier escribe: la escuela pragmática postula que lo que buscamos es disminuir nuestras dudas, las cuales producen incertidumbre. Por ende, muchas veces no estamos abiertos a un nuevo conocimiento que genere un cuestionamiento, porque la finalidad no es el saber lo que es verdad, sino lo que permita poner orden a nuestras percepciones. Como abordamos cambiar las percepciones de quienes usan distintas formas de adquirir creencias, ¿cómo cuestionamos nuestra propia forma de hacer ciencia y difundirla? Como dijera Paul Feyerabend. Sí. ¿Cómo evitamos de ver la ciencia como una nueva religión? Eso es súper complejo. Yo creo que ver eso es el cientismo, ¿no es cierto? Pensar que la ciencia lo va a resolver todo y que la ciencia es Dios y Señor y que debiera tomar todas las decisiones, me parecería funesto. Como que cualquier área única del conocimiento tomara las decisiones. Yo creo que no es el camino. El cientismo no es el camino y es súper fácil caer en el cientismo. Y mientras más nos engolosinamos con tecnologías que nos facilitan la vida, tendemos a ir hacia el cientificismo. Y yo creo que es peligroso, efectivamente puede transformarse en una religión. Abordó tantas cosas que me mareé, pero estoy tratando de encontrar, había dos hilos que yo quería seguir de lo que estaba diciendo. ¿Me podrías repetir el comienzo? Sí, el comienzo dice: la escuela pragmática postula que lo ya que... me acordé, la palabra incertidumbre. ¿Quién mejor que las y los científicos para saber que la incertidumbre es todo? No existe la certidumbre, ¿ya? No existe la certidumbre. Yo creo que en la comunicación de la ciencia, cuando caemos en esa manera como más bien de escolar, ya no quiero decir educativo es algo bueno, pero escolar me refiero a este como sistema en que nos ponen la cabeza en cajita, en que la ciencia se enseña como cosas descubiertas por genios, ¿no es cierto? Que genios que generalmente son hombres blancos y de otro país, ¿no es cierto? Y viejos. Yo creo que ahí nos hemos hecho un muy flaco favor. No deberíamos concentrar la comunicación de la ciencia en comunicar genialidades descubiertas por genios, ¿ya? Deberíamos estar mostrando el proceso de la ciencia, cómo funciona la ciencia, con sus altos y bajos. Si mostramos solo el diamantito, ¿no es cierto?, como se muestra el paper, el diamante final pulido, ¿ya? Está bien que se hacía en el paper, pero cuando estamos en un contexto social hay que mostrarlo todo, los caminos que nos resultaron, quién se peleó con quién, cómo llegaron a eso, fue fortuito, fue buscado, ¿ya? Porque todos esos caminos, uno, son humanos, por lo tanto lo hacen interesantes, hay historias que contar, y dos, es más real, esa es la realidad. Entonces la gente no le andaría pidiendo a la ciencia cosas como, entrégame una certeza pasado mañana, la ciencia no hace eso, la ciencia tampoco encuentra verdad, la ciencia siempre está en permanente cambio, y como no nos hemos concentrado en comunicar cómo funciona la ciencia, el proceso de la ciencia, con sus cosas bonitas y sus cosas feas, entonces estamos sumidos en una sociedad que cree que o la ciencia lo resuelve todo pasado mañana, o la ciencia nos va a matar pasado mañana, ¿ya? Que son aspectos de la realidad, pero no es todo. Entonces esas expectativas se generan justamente porque la gente cree que la ciencia entrega certeza. Y hasta los tomadores de decisiones están en la misma, es como chuta, pero si no me puedes decir si la cuestión es A o B, y me muestras un modelo con un resultado un día y un modelo distinto al día siguiente, entonces no te pesco porque no me sirve para tomar decisiones. Y ese es el problema. No hemos logrado mostrar que hay que tomar decisiones en la incertidumbre. ¿Sí? Esa es la complejidad en la que estamos metidos. No podemos, ¿cómo se llama?, sacarle el poto a la jeringa. Hay que tomar decisiones en medio de una incertidumbre que nunca se va a ir. Eso Eso es algo que quería decir.
Probablemente, o sea, no probablemente, yo, por lo menos lo que yo creo, está muy ligado a cómo como sociedad hemos abordado la educación en general, como Absolutamente. pasar un montón de información en paquetitos a Ujú. los niños en cadena por ciclos de su edad, en el tiempo, en verdad desarrollar el pensamiento crítico en la gente, porque en el fondo si tu objetivo es el pensamiento crítico, tienes que hablar de procesos, porque tienes que Ujú. hablar de cómo se generan las preguntas, de cómo Ujú. estás evaluando, entonces como que no podemos aislar lo que pasa en la ciencia en adultos o en la universidad si no estamos abordando todo el proceso, y hay muchas iniciativas que lo están incorporando hace ya mucho tiempo, de indagación, etcétera, Ujú. pero de una manera más sistemática, como cambiar el sistema educativo pareciera ser como esencial para esto. Absolutamente, absolutamente. Y ahí es cuando me deprimo. Porque uno puede hacer todas estas cosas, pero partimos de una base tan funesta Mm, que es como parches curitas arriba de un montón de, no sé, una pierna con gangrenas, como llenemos los parches curitas. mm, Sí, yo creo que lo que hay que hacer es cambiar la educación, y eso es titánico, pero sí, poner los focos ahí yo creo que sería súper bueno. mm. Vamos a una pregunta de Paul Gómez. Eso. También Bueno, saludos a Copas. Aquí está, esta es una convención de comunicadores, parece. Sí. Hola, Paul. Sí. A mi modo de ver, en las problemáticas ambientales y climáticas, el mundo ideal es aquel en que la ciencia, a través de la comunicación de la ciencia, debería prevenir o preparar ante estas situaciones y no reaccionar cuando ya nos encontró completamente desarmados. Por eso la gente pide respuestas rápidas e inmediatas a la ciencia en situaciones como la del COVID. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo debería planificar su actividad el Ministerio de Ciencia o las agrupaciones de comunicadores de la ciencia? también tiro hartas cosas ahí, Paul. Hola, Paul. Mm, En términos ambientales, una cosa que a mí me pasa, y de nuevo tiro la propaganda, hablo de esto en la columna que va a salir mañana en la tercera, espero. En términos ambientales, me parece que las y los científicos, y aquí puede que diga algo tal vez controversial, pero eh, cuando uno está dentro de la academia, tiene ciertos parámetros para actuar. Cuando uno está dentro de la academia, uno socializa un resultado cuando tienes un nivel de, no sé, ya estadísticamente pasaste por todas las pruebas del universo, ya tu valor de P es súper bueno. Ahí tú dices que eres un experto, ¿no es cierto? Y eres capaz de debatir una idea con fuerza. Cuando no has llegado a ese nivel, tú eres muy cauto, ¿ya? Porque si no, pierdes tu reputación entre tus colegas. Si andáis hablando de cosas de las que no eres realmente experto, pierdes reputación con los colegas. Y el problema es que eso funciona en la academia, pero en el contexto más amplio social, no se necesita llegar al P menor a 0,05 para decir algo, para expresar una opinión fuerte. Entonces, si en términos ambientales los científicos están con sugerencias, como, pero no se quieren nunca mojar el poto diciendo, como luchando de una manera más fuerte, entonces yo creo que el rol de la ciencia no se ve como tan importante. O sea, me parece súper interesante que en las encuestas de percepción de la ciencia y la tecnología, cuando se le pregunta a las personas, priorice todos estos temas en términos de financiamiento, ¿ya? Sacan salud, educación y seguridad, ¿ya? Ponen otros 9 temas. Medio ambiente era la primera o segunda prioridad, y ciencia era la última, la novena. Entonces, aquí la gente cuando piensa en ciencia no piensa en ciencias ambientales. Yo creo que ni siquiera se le ocurre. Piensa en mm, ecología, justicia socioambiental, personas afectadas, ONG, Greenpeace, ¿ya? Y cuando piensa en ciencia, piensa en otras cosas, batas, laboratorio, qué sé yo. Entonces hay un alejamiento total entre las ciencias ecológicas y el ambientalismo y la lucha por un ambiente decente, ¿no es cierto? Y porque no nos extingamos de aquí a pasado mañana. Están completamente ajenas. Entonces, yo no puedo creer que las personas que tienen todo el conocimiento o una gigantesca cantidad de conocimiento científico sobre cómo funcionan los ecosistemas no estén completamente aliados con el activismo medioambiental. No entiendo, no entiendo. Y claramente el resto de los chilenos tampoco, porque ni siquiera los agrupa, están en los extremos de prioridad de financiamiento. O sea, entonces, yo creo que por ese lado las ciencias ambientales deberían ser mucho, mucho, mucho más firmes, ¿ya? Y no esperar a tener todos los P's menores a 0,05 para actuar de una manera más enérgica. mm. Lo segundo que dijo Paul ya se me olvidó con toda la cháchara que tiré. Eh, ¿Cómo debería planificar su actividad el Ministerio de Ciencia? Ah. Uy.
yo encuentro tan difícil comenzar con un ministerio desde cero, y más encima de todo lo que ha pasado entre medio. Yo creo que lograr legitimidad, yo creo que el gran desafío del ministerio es lograr legitimidad para los dos lados, lograr legitimidad dentro del gobierno, donde ellos prácticamente no existen, son como el último pelo en la cola, el último ministerio que se creó, nadie sabe qué hacen ni para qué sirven, y para tener cualquier cuota de poder tiene que lograr legitimidad en ese lado. Y por otro lado, lograr legitimidad con las personas, ¿no es cierto? Para que se entienda qué diablos hace un Ministerio de Ciencia en el país. Y además con la comunidad científica, porque como bien dicen del mismo ministerio, no es un ministerio para los científicos, es un ministerio para todas las chilenas y los chilenos. Y entonces jugar ese juego, cuando no se ha tenido toda una formación en política, me parece súper difícil, pero yo creo que es el desafío uno. ¿Y cómo logras esa legitimidad? Yo creo que eso es hacer política, pues. Eso es negociar, eso es dejar algunas batallas para después y otras ahora, y escoger qué batallas son las urgentes hoy y cuáles mañana y cuáles las podemos dejar para 5 años más. Y me parece brutalmente difícil, y la verdad me saco el sombrero, porque más encima están partiendo de cero, no son el ministerio actual, son los primeros que están formando esto. Entonces, yo creo que eso es, yo creo que son aguas difíciles de navegar y jamás van a dejar contexto a todo el mundo. O sea, entonces, en ese sentido, me parece que lograr esa legitimidad en esos tres bandos, uno, yo creo que es imposible, pero yo creo que eso es yo creo que deberían ponerse eso como, yo creo que esa es su primera rol, digamos. Mira, aquí la Cami pregunta, ¿en los colegios existe en los colegios una buena metodología de enseñanza-comunicación de la ciencia? ¿Realmente se está fortaleciendo el pensamiento crítico con esa modalidad? ¿Es evidente la deficiencia, desigualdad por ese lado? Yo creo que sí. Yo no soy experta en el sistema educativo para nada, pero sí he visto iniciativas donde... no, lo que yo he visto son los colegios a los que llegan actividades del programa Explora. Y en colegios donde llegan actividades del programa Explora, generalmente, junto con el desarrollo de una investigación científica, se insta que los estudiantes y las estudiantas, ¿cómo se llama?, también comuniquen esos resultados. Es como un paso del proceso científico. Haga esto, y al final es comuníquelo. Y me gusta que eso sea parte del proceso, digamos, pero es parte del proceso de la ciencia. O sea, el proceso de la ciencia se termina, comillas, recién con la publicación del paper. Entonces, yo creo que en ese sentido va por ahí la cosa. Ahora, ¿cómo lo abordan desde los colegios que tienen mucho más recursos versus la educación pública? Yo creo que seguramente se repiten todas esas desigualdades. Ahora, el programa Explora llega principalmente, obviamente, a las escuelas públicas, pero es una gota de agua en el océano. O sea, tiene una cantidad de recursos que ningún otro país que el resto de Latinoamérica nos envidian, digamos, pero aún así es una gota en el océano. Y además, tal vez es un programa por un ratito, pero tampoco es una intervención en los colegios que sea a todo nivel y todo el año y todo el rato. Entonces, también es muy difícil, siendo que tienen unas deficiencias tan brutales la educación pública. Es muy difícil que el programa realmente pueda instalarse, y mucho menos en todas las escuelas y liceos de Chile. Para eso tendría que tener un financiamiento mucho mayor que mostrar una prioridad, ¿no es cierto? Pero eso no se logra de un día para otro tampoco. Yennelie, Cristian Duarte, y volviendo al tema de la pandemia, pregunta: ¿los problemas de cómo comunicar la evidencia científica podría explicar la confusión de la sociedad sobre las medidas para enfrentar la pandemia? Los problemas, pero me gustaría saber a qué problemas se refiere, porque voy a volver a la diapositiva que les mostré y al estudio del Wellcome Trust, en los cuales se demostraba que los países en que había más confianza en la ciencia eran aquellos en que las personas tenían más confianza en las instituciones, como gobierno, fuerzas armadas y poder judicial. Entonces, una cosa que yo sentí cuando estalló la pandemia aquí en Chile es que, claro, estábamos en un gobierno con un 6% de aprobación. Entonces, estalle una pandemia o pase cualquier otra cosa, con un 6% de aprobación, ellos me pueden decir, el gobierno puede decir, respira oxígeno, y a mí me va a parecer que me están tratando de matar. Entonces, voy a aguantar la respiración porque me dijeron que respirara. Entonces, porque no les creo nada. Y lamentablemente, aunque la ciencia sea otra cosa, si es percibida como parte de la institucionalidad que domina, digamos, se percibe lo mismo. Entonces yo creo que más que problemas desde la comunicación de la ciencia, yo creo que uno, había
y sigue habiendo una tremenda incertidumbre. Entonces, Chile no es el único país en los cuales los mensajes desde el gobierno han ido cambiando. Pero por otro lado, los mensajes desde el Colegio Médico y desde la Sociedad Chilena de Epidemiología han sido súper consistentes. Entonces, yo creo que ahí el problema es la falta de confianza en la autoridad, ¿ya? Porque por lo menos desde los lados científicos la información ha sido bastante coherente. Pero del lado de la confianza en la autoridad, no. Mira, aquí Cristian Duarte aclara, me refería a las medidas para manejar la pandemia. Ya, Que a lo mejor la comunicación de la ciencia a quienes toman las decisiones de cómo manejar no ha sido efectiva. Vuelvo a decir algo que dije hace un rato, o sea, el Colegio Médico ha sido más claro, o sea, peras y manzanas, todo el rato, en ningún momento alguien puede decir es que no me dijeron los tomadores de decisión. La comunidad científica prácticamente en masa les dijo desde el día 1, esto hay que hacerlo de esta manera, hay que tomar medidas muy estrictas, aprendamos ya. Lo que pasa es que las decisiones, no es que eso no haya quedado claro, eso estaba súper claro, pero en el sistema en el que estamos, las decisiones se toman solamente basadas en una línea específica de la economía. Entonces, todo lo demás, bajo ese axioma, bajo esa religión, todo lo demás pasa a ser una evidencia de valor secundario. ¿Ya? Está lo mismo como la expresamos. Yo creo que se expresó bien desde la sociedad científica. Desde un principio era como, miremos el ejemplo de Nueva Zelanda, hagamos esto, desde un principio. O sea, ya no puede haber más columnas de opinión en los diarios, cartas al director desde la comunidad científica diciendo que hay que hacer, y apelaciones, digamos, directas al gobierno de la sociedad científica. Esa parte ha sido absolutamente clara desde un principio. Pero da lo mismo, porque las decisiones se toman usando otros insumos. Mira, aquí Gustavo Chan pregunta, hola Nelly, dice, volviendo al tema de ciencias ambientales y activismo, ¿cómo concilias esto? Si bien los tomadores de decisión toman decisiones basadas en agenda económica, muchas de las organizaciones activistas grandes tienen agendas particulares que también son acotadas y muchas veces se dictan de acuerdo a los intereses de los donantes. Volvemos al tema económico. Entonces, ¿cómo comunicamos las problemáticas y conclusiones de estas si cuando tampoco hay un espacio para comunicarlas? Sí, hola Gustavo. He estado hace poco leyendo un libro sobre controversias y en términos de conservación de la biodiversidad. Y una cosa que muchos dicen es, hagamos un acuerdo de mínimos comunes, porque efectivamente dentro de la biología de la conversación o de la conservación hay muchas posturas distintas y que se están peleando entre ellas, y eso obviamente no ayuda al movimiento total, ¿no es cierto? Hay corrientes dentro de la conservación que son totalmente, trabajemos con el sistema, ¿no es cierto? Y ahí se inventan todos estos términos que a mí ya me dejaron de gustar desde octubre, como, no sé, recursos naturales, capital natural, bonos de carbono, no sé qué más, o sea, todo esto como economización del vocabulario de la ecología para convencer a, ¿no es cierto?, el poder económico. Esa es una línea, es como, tenemos que jugar con ellos, así que convenzamos lo que a ellos también les conviene, ¿no es cierto? Pero hay otros que dicen, no, pues esta cuestión es seguir en el mismo modelo y que el modelo económico en el que estamos es imposible, dado que se basa en el crecimiento económico, es imposible que deje de extraer de la naturaleza más de lo que la naturaleza puede dar. Es una contradicción en sí misma, por lo tanto deberíamos estar alineándonos para el otro lado, ¿no es cierto? Luchando en el fondo contra el sistema extractivista en general. Yo no sé si esas visiones alguna vez se van a poder acercar. Y el problema es que estamos tan divididos que no podemos hacer una fuerza política suficientemente fuerte. ¿Cómo lograr un acuerdo, digamos, de mínimos comunes? Me parece hasta más difícil que hacer que el Ministerio de Ciencia lo respeten Pedro, Juan y Diego. ¿Ya? Me parece mucho más difícil. Porque es ético, porque parte de tu moral más profunda. ¿Ya? Si tu moral más profunda te dice hay que conservar la naturaleza, no sé, porque hay que resolver el problema de la pobreza, vas a tomar cierto tipo de decisiones. Si tu moral más intrínseca te dice la naturaleza tiene que vivir solo porque existe y me da lo mismo lo demás, tú tomas otro tipo de decisiones. Entonces, esto está tan anclado en valores que son subjetivos, se basan en tu historia personal, en tu constitución hasta neurológica, que me parece súper difícil, porque estas diferencias son bien de base. Yo creo que una manera de hacerlo sería, y que yo creo que en la cual de verdad podemos estar todos de acuerdo, es empezar a enfocar los mensajes hacia el hecho de que en lo humano y la naturaleza no hay una dicotomía, no hay una separación, no existe, ¿ya? Yo creo que esto lo podemos compartir con todas las corrientes del ambientalismo y de las ciencias ecológicas, ¿ya?
Entonces, esta conexión puede ser interpretada de una manera más ética, biocultural o filosófica, religiosa, espiritual, por un lado, pero para otros puede ser absolutamente materialista, es decir, si somos parte de lo mismo, tenemos que asegurar que el sistema siga funcionando para que el humano pueda seguir, no sé, comiendo y haciendo sus cosas, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso podría ser como un macro mensaje en el cual basarnos para darle fuerza al movimiento. No se me ocurre otra manera, porque lo demás son batallas muy ideológicas al final. Nelly, una cosa que me llama la atención de cómo ha sido toda la conversación y los temas que han salido es que hay mucho de ética, mucho de valores, mucho de contacto con la sociedad, etcétera, y que en la formación de un científico todo eso es en la mayoría de los programas absolutamente nulo. Yo en la licenciatura tuve un curso de filosofía de la ciencia y lo agradecí mucho porque me dio esa estructura de entender como en el paradigma en el que está funcionando la ciencia hoy en día, y que no ha sido siempre así, que va cambiando. Pero uno como científico, desde con qué animales vas o no vas a hacer un experimento, los comités de bioética, un montón de cosas que son súper profundas las decisiones, la mayoría de los científicos no estamos preparados para manejarlas, y ahora muchas de estas decisiones de cómo comunicamos, cómo se toman las decisiones, si llego a una comunidad y yo traigo cierta información, el respeto que hay o no, como que hay toda una reflexión de las humanidades que la mayoría de los científicos no tienen. ¿Tú crees que eso debería como cambiarse, que los programas deberían incorporar todo este lado ético y responsabilidad social, etcétera? Es complejo lo que tú dices. Yo creo que hay varias respuestas. Una, ojalá que nunca desapareciera el curso de Historia y Filosofía de la Ciencia de los pregrados en ciencia. Tiende a desaparecer con este pensamiento más tirado al materialismo de saquémoslo rápido, ¿no es cierto? Tiende a desaparecer. Me parece funesto sacar ese ramo, que es el único que hace reflexionar sobre tu disciplina, ¿ya? Así es que, muy mal a los programas que hacen eso. Eso por un lado. Por otro lado, tampoco puedes aprenderlo todo. Entonces, una parte de la respuesta es interdisciplina, o sea, que los proyectos, interdisciplina o multidisciplina no significa, yo he escuchado esto, es como un biólogo celular se junta con un biólogo molecular, chuta, súper interdisciplinario. No, eso no es interdisciplina, ¿ya? Interdisciplina es que un ecólogo se junte con un psicólogo ambiental, ¿ya? Eso es interdisciplina, eso enriquece las visiones. Y en ese sentido es súper bueno que ahora los fondos en Chile, muchos de ellos exijan que existan profesionales de la comunicación de la ciencia, porque efectivamente cuando se hace sin herramientas, puede incluso ser contraproducente. Quería decir una cosa más. Hay un investigador gringo de Estados Unidos que estudia, su campo de investigación es cómo enseñar a hacer comunicación de la ciencia a los científicos. Ese es su campo de investigación. Y en uno de los papers de él que me leí, decía, su conclusión del paper era la siguiente, y era sin una gota de ironía, esto es un paper, y decía, bueno, deduzco después de toda esta investigación que antes de empezar a enseñarle a las y los científicos cómo elaborar un mensaje, cómo hacer storytelling, narrativa, bla, 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 técnica A, B, C, deberíamos primero pasar por cómo escuchar, cómo empatizar, bla, bla, bla. O sea, y lo decía así absolutamente en serio, como para que logremos después que todas estas herramientas técnicas sean adquiridas por las y los científicos, primero tenemos que pasar por todas las otras, porque si no, no sirve de nada. Y esto me recuerda a otra cosa. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el estereotipo de las y los científicos como personas con bajas habilidades emocionales, etcétera, ¿no es cierto? Uno lo ha escuchado en muchos chistes. Encontré un paper que lo prueba. Encontré, fue muy revelador. Era un paper en el cual decía lo siguiente: cuando se descubre la inteligencia emocional en los años 90, se asume que sirve para todo. La inteligencia emocional, entonces, pildorita para todo, pildorita. Es buena para su vida emocional, es buena para su vida en pareja, es buena para el mundo del trabajo, es buena para todo. Entonces, en esta investigación pusieron en duda ese supuesto y dijeron, ¿es verdad que es buena para todas las profesiones en el mundo del trabajo? Hicieron un tremendo estudio en el que correlacionaban nivel de éxito en una profesión con nivel de inteligencia emocional, ¿ya? Y el éxito en la profesión era diferente, o sea, los arquitectos, era cuántos proyectos había ganado, no sé qué, bla, bla, bla. Cada profesión tenía su propia medida de éxito.
Y lo que descubrieron es que para ciertas profesiones era muy conveniente en términos de avance en la carrera tener altos niveles de inteligencia emocional, y para otras era lo contrario. Y adivinen dónde caen los científicos. Los científicos caían dentro de los profesionales a los cuales no les hacía tan bien tener alta inteligencia emocional para avanzar en la carrera. Y por fin ahí, por eso pasa ya. Y ahí se especulaba por qué podría ser. Y la especulación ahí era, tal vez sucede que en ciertas carreras donde se te mide, el éxito se mide de una manera, con una competitividad muy alta y además con indicadores muy específicos y muy como, ¿cómo se llama?, numéricos, tal vez en esas carreras te conviene más, digamos, avanzar, arrasar sin, digamos, todo este componente de inteligencia emocional. Y es interesante, porque ahí uno se pone a pensar en 100.400 colegas y es como, incluso pensaba en parejas de científicos y científicas y cómo a ellos les estaba yendo y cómo eran sus vidas académicas de diferentes, chuta, todo calza. Entonces yo creo que no les vendría mal un poquito de ese tipo de entrenamiento, pero sobre todo para personas que van a ser líderes. Yo creo que entrenamiento en liderazgo es súper importante, o sea, para personas que dirigen grandes grupos, por ejemplo, como son los centros que se han formado en Chile en los últimos 20 años, los milenios, los FONDAP, tantas otras cosas, ¿no es cierto?, que existen, los científicos están ahí liderando, pero nunca han estudiado realmente, nunca se han preparado para ser líderes, y eso es otra labor, es súper compleja, entonces, y a veces uno nota las deficiencias al respecto, entonces, o contraten a alguien que sepa hacer eso, o empiecen a entrenarlo, porque si no se demoran muchos años y muchas lágrimas en el proceso, creo yo. Mire, justo con lo que hablaba, quizás tiene que ver también con esa diversidad de actividades que a veces es importante también que los científicos nos veamos involucrados, más que están encerrados en un laboratorio. Y pasando de eso, ya llegando un poco al final del programa, siempre tenemos esta sección al final que le llamamos como el lado B del científico, de nuestro invitado. ¿Ya? Y ha sido interesante porque ya de las 8 versiones que hemos tenido, hemos encontrado músicos, qué sé yo, artistas, gente que le encanta hacer, qué sé yo, horticultura, y que tienen también esa diversidad de actividades que van mucho más allá de solamente hacer ciencia. ¿Eh? Y bueno, y conversando con Fernanda y por ahí averiguando, me dijeron que tú eras bastante diversa, digamos, en términos de otras cosas que haces fuera de lo que realizas dentro de tu ámbito profesional, digamos, por ejemplo, pero que probablemente están muy conectadas también con lo que haces, como la fotografía, la vida al aire libre. ¿Cómo conectas tú todos estos como hobbies o actividades que realizas con tu vida profesional? Bueno, como dije en un principio, a mí me gusta cuando la curva de aprendizaje es empinada, ahí me divierto. Sí, pues es una cosa de estilo de vida. Escogí una vida en la cual podía dedicarme a hacer hartas cosas a la vez. Yo creo que lo balanceé súper bien hasta que me puse a tener cabros chicos, y ahí se acabó el balance. Pero lo que nunca he dejado en términos de hobby, que yo creo que es casi fome decirlo, pero nunca he dejado de leer, porque yo dejo de leer, y si dejo de leer, como que me quiero puro morir. Como la vida no vale la pena, mi día fue un asco. No, yo todos los días leo, aunque se esté cayendo el mundo, me da lo mismo. Eso es totalmente cable a tierra, así que leo como loca, y la Fer lo sabe muy bien porque cuando fuimos juntos a Estados Unidos me traje 73 libros. Consideré dejar la guagua y traer los libros, pero traje la guagua también de vuelta. Que quede claro también que muchos eran libros usados y que son mucho más baratos allá también. Yo siempre llego con más libros, pero literalmente ahora me ganó lejos. 73, bastante épico. Sí. Me enorgullezco de eso. ¿Qué otras cosas? O sea, ahora con cabros chicos, ¿qué más estoy haciendo? Tejiendo, volví a tejer. Eso es algo que retomé con la pandemia. Estoy haciendo calcetines para el mundo. Hago cerveza. Wow, cerveza. Hago cerveza también, sí. Y hubo un pequeño hiato también, porque como tuve 2 hijos muy seguidos, me di cuenta que estaba haciendo cerveza que no me estaba tomando, y me enojé y dije, no hago más. Pero ya estamos retomando. La fotografía por muchos años fue, desde como los 12, 14 años, fue súper importante para mí, de modo súper como de reportera. De hecho, una vez trabajé como reportera en Haití, después como fui a reportear los esfuerzos de reconstrucción después ¿cómo se llama?, el terremoto del 2010. De esa actividad no me la sabía.
¿Viste? Es una caja sorpresa, Fer. Ujú. Pero no, saco muchas fotos ya, de hecho ya no le saco ni a mis hijos les saco fotos, no sé, siento que en un momento me fui más por el lado del sonido de los ojos, así que siento que como que uno no puede ser bueno para todo, entonces como que se me apagó el amor por las fotos y ahora estoy más con el amor por el sonido. En algún momento he jugado con eso, cuando hice el máster en Londres también me fui un poco por el lado del podcast y el arte sonoro y estoy tratando de retomar, así que sí, Y también me da la me da sensación de que te rodeas de gente creativa también, porque tienes una casa grandota donde siempre hay artistas dando vueltas. Estuvimos en este programa de arte y ciencia, como en el fondo ahora quizás tienen menos tiempo para dedicarle, pero como la parte creativa, para ti me da la sensación que es súper importante tenerla, aunque sea por osmosis. Sí, absolutamente. O sea, ahí yo de verdad que la bandera de la diversidad radical yo la enarbolo todos los días. Ya voy. Así es que, ¿cómo se llama? Sí, pues me rodeo de mucha gente muy entretenida. Efectivamente tengo una casa grande y arriendo piezas, heredé una casona, y arriendo piezas a amigos que hacen cosas súper distintas. Por ejemplo, en esta casa tiene un amigo, una amiga, su taller de, ¿cómo se llama? De animación en stop motion, que está acá en la casa. Imagínate para los cabros chicos que una persona en su propia casa sea, no sé, pues tenga todas estas miniaturas y filme pequeñas series, o sea, es como el paraíso terrenal, pues. Otra amiga con la que vivo también es tatuadora y ilustradora y fancinera y activista, entonces es súper entretenido. O sea, de verdad que yo aprendo mucho de la gente con quien me rodeo. Y esa red también crece con la comunicación de la ciencia, porque como es interdisciplinaria, o sea, artistas, diseñadores, ilustradores, cineastas, todas esas personas como que las necesitas para hacer tu trabajo. Y al final se terminan transformando en amigos. Mira, acá de la red ya te están pidiendo dos cosas, la Nelly. Una es que quieren saber si envía cerveza a domicilio y cuándo se viene el podcast, dicen. Cuando se viene el podcast se viene en septiembre. Esa Se es viene la el respuesta del podcast. podcast. Se viene el podcast. Está cocinándose. Y la cerveza me la tomo toda yo con mi gente, así que lo lamento. Lo lamento mucho. Oye, Nelly, muchísimas gracias por la conversación de hoy. Yo creo que fue una súper buena manera de cerrar la primera temporada de nuestro ciclo de conversaciones. Y vamos a ver qué pasa cuando volvamos. Pero millón de gracias, ha sido un placer. Quedaron, de hecho, varias preguntas ahí sin contestar, así que pedimos disculpas, pero tienes toda la libertad de volver como lo han hecho otros invitados e interactuar un poco y contestar algunas preguntas, porque se arman conversaciones entretenidas. Súper. O me las hacen llegar y yo les mando algunas respuestas por ahí. Buenísimo. Sí, Oye, super. sí, muchas gracias por acompañarnos. Estuvo súper entretenida la conversación. Se ha pasado el tiempo volando, pero ha sido muy, muy, muy entretenido conversar contigo. Así que te agradecemos un montón que nos acompañaras en el programa de hoy. Y eso, y empezar ya a despedirnos de todas las personas que se han conectado, no solamente a este programa, sino que a estos 8 programas. Vamos a parar con la Fernanda durante un tiempo porque también queremos dedicarnos a hacer otras cosas también los días jueves después de las 6 y, no sé, agarrar la guitarra, tocar música, salir, aunque sea al jardín un rato, en fin. Pero vamos a parar un rato y vamos a ver si, ¿no es cierto?, quizás volvemos a lo mejor más adelante de nuevo con el programa. Así que agradecerle a todos, agradecer a nuestra periodista Camila, que ha estado detrás también de este programa, organizando todo, haciendo la difusión, y a Fernanda, que ha sido realmente, cuando se nos ocurrió la idea de hacer este programa, fue la persona que primero pensé de inmediato que sería una excelente compañera para esta instancia, digamos. Y de hecho ha estado liderando el programa porque realmente ha sido genial, digamos. Así que te agradezco un montón, Fernanda, gracias el hecho a ti, de aceptar y estar acompañándonos todas las semanas y dedicar tiempo a esto también. Así que eso. Super. Chao, muchas gracias, Cristian. Chao, Fer. Chao, que estén bien.